Desde el libro Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes de André Comte Sponville. La humildad. La humildad, Arlet, es una virtud humilde. Incluso duda de ser una virtud. Quien se jactará de poseerla mostraría simplemente que no la tiene. Sin embargo, eso no prueba nada. No debemos jactarnos, ni siquiera estar orgullosos de ninguna virtud. Y eso nos enseña la humildad. Torna discretas las virtudes como imperceptibles por sí mismas. Casi las niega. Inconsciencia es más bien una conciencia extrema de los límites de toda la virtud y de uno mismo. Ese tacto es la marca, también discreta, de una lucidez sin mácula y de una exigencia sin debilidades. La humildad no es desprecio de uno mismo, o es un desprecio libre de error. No es ignorancia de lo que somos, sino más bien conocimiento o reconocimiento de lo que no somos. Es su propio límite, pues conduce a una nada, pero en ello también humana, porque sabio que sea solo es un hombre, hay algo más caduco, más miserable, más güero. Sabiduría de Montaigne, sabiduría de la humilde. Es absurdo pretender superar al hombre. No se puede, no se debe. La humildad es virtud lúcida, siempre insatisfecha de sí misma, aún más frustrada si no la estuviera. Es la virtud del hombre que sabe no ser Dios. Así es la virtud del santo, Arlet, que los sabios, excepto Montaigne, parece que a veces no poseen. Pascal no deja de tener razón cuando critica la soberbia de los filósofos, porque algunos consideran seriamente la divinidad. Los santos no se dejan engañar. ¿Divino yo? Habría que ignorar a Dios, o ignorarse a sí mismos. La humildad rechaza por lo menos la segunda de esas ignorancias. Y por eso es una virtud. Concierne al amor de la verdad y le está sometida. Ser humilde es amar la verdad más que a uno mismo. Por eso todo pensamiento digno de tal nombre supone la humildad. El pensamiento humilde, el único que vale, se opone a la vanidad que no piensa pero cree que lo hace. Se dirá que la humildad apenas dura, tampoco el pensamiento. De ahí los sistemas orgullosos. A la inversa, la humildad pensaría más bien, sin creerlo, duda de todo y especialmente de sí misma, humana, demasiado humana. ¿No será la máscara de un muy sutil orgullo? Toma un mate. Pero, Arlet, intentemos ante todo definirla. La humildad, escribe Spinoza, es una triste nacida de la consideración que el hombre tiene de su impotencia o de su debilidad. Esa humildad es menos una virtud que un estado, es un afecto, dice Spinoza, o dicho de otra manera, un estado de ánimo. Todo el que imagina su propia impotencia ve su alma entristecida por eso mismo. Todos lo experimentamos y sería abusivo transformarlo en una fuerza. Ahora bien, la virtud para Spinoza es solo eso, fuerza de ánimo, siempre dichosa. La humildad, entonces, no es una virtud y no pertenece al sabio. Es posible, sin embargo, Arlet, que esto solo sea una cuestión de palabras. No solo porque la humildad para Spinoza, incluso sin ser una virtud, es más útil que dañina. Puede ayudar a quien la practica a vivir al fin bajo el dictado de la razón. Y los profetas tuvieron razón al recomendarla. Pero también Arlet, y sobre todo porque Spinoza apunta expresamente a otros afectos positivos que corresponden a nuestra humildad virtuosa, si suponemos que un hombre concibe su impotencia porque conoce otra cosa más poderosa que él mismo, conocimiento que le permite limitar su propia capacidad de acción, solo podemos decir que ese hombre se conoce a sí mismo con precisión, es decir, que se potencia su capacidad de acción. Esa humildad es sin duda una virtud.
porque conocerse a uno mismo de manera adecuada fortalece el espíritu. Lo contrario de la humildad es el orgullo, y todo orgullo es ignorancia. Gracias al conocimiento de algo más grande. ¿Sin tristeza? ¿Por qué no? Si uno deja de amarse solo a sí mismo. Evitaremos entonces, a pesar de ciertos traductores, confundir la humildad con la micropusia de Aristóteles, que hay que vestir más bien como bajeza o pequeñez. ¿De qué se trata? Recordemos que para Aristóteles toda virtud es una cumbre entre dos abismos. Así sucede con la magnanimidad o grandeza de alma. Quien se aleja por el sexo cae en la vanidad, quien por defecto en la bajeza. Ser bajo es privarse de aquello de lo que somos dignos, es desconocer su verdadera valía al punto de rehuir por no sentirnos nunca capaces, toda acción un poco elevada. Esta pequeñez corresponde muy bien a lo que Spinoza, distinguiéndolo de la humildad, humilitas, llama objetio, que se traduce de ordinario por menosprecio o desprecio de uno mismo, pero que Bernard Patrou tuvo razón, me parece, al vestir como bajeza. La bajeza, objetio, es hacerse, por tristeza, menos caso de lo que es justo. Esta bajeza puede nacer, por cierto, de la humildad, y en tal caso, esta última es viciosa. Pero no hay en ello ninguna fatalidad. Nuestra impotencia puede entristecernos sin exageración e incluso, y es lo que llamo humildad virtuosa, acaso encontremos en esa tristeza un incremento de fuerza para combatirla. Se dirá a Arlet que esta reflexión surge del espinosismo. No estoy seguro, y por supuesto me importa un comino. Me parece que la experiencia enseña que la tristeza es a veces una fuerza capaz de movilizar nuestras energías. Y eso, por otra parte, lo reconoce Spinoza. E importa más que los sistemas. Hay un coraje de la desesperación y también hay un coraje de la humildad. Por lo demás, no podemos elegir. Vale más una tristeza genuina que una alegría falsa. La humildad, en cuanto a virtud, es la tristeza genuina de solo ser uno mismo. ¿Y cómo podríamos ser otra cosa? La misericordia también vale para uno mismo y atempera la humildad con algo de dulzura. Su enseñanza es que hay que contentarse con lo que es, con lo que se es. Pero, ¿quién sin vanidad podría estar contento de ello? Misericordia y humildad van de la mano y se completan. Aceptarse a uno mismo, pero no contentarse cuentos. Pero no contarse cuentos. El contentamiento con uno mismo, escribe Spinoza, es sin duda el objeto supremo de nuestra esperanza. Digamos que la humildad es su desesperación y todo queda dicho. ¿Todo? No, todavía sin embargo es probable que aún no hayamos considerado lo esencial. Lo esencial, el valor de la humildad. La he llamado virtud. ¿Más de qué importancia? ¿De qué rango? ¿De qué dignidad? El problema es claro. Si la humildad es digna de respeto o admiración, no es un error que sea humilde. Y si tiene razón de serlo, ¿cómo sería razonable admirarla? Parece que la humildad es una virtud contradictoria, que solo podría justificarse por su propia ausencia o valer a expensas de sí misma. Soy muy humilde. Autocontradicción. Me falta humildad. Primer paso hacia ella. ¿Cómo un sujeto puede valer al desvalorizarse? En el fondo, nos aproximamos aquí a la doble crítica, kantiana y nietzscheana, de la humildad. Veamos un poco los textos. En la doctrina de la virtud, Kant opone legítimamente lo que llama la falsa humildad o bajeza, al deber de respetar en uno mismo la dignidad del hombre como sujeto moral. La bajeza es lo contrario del honor, explica, y aquella es tan vicio como una virtud. Kant agrega de inmediato que también existe una humildad genuina, humilitas moralis, de la cual nos propone esta bella definición. La conciencia y el sentimiento de su escaso valor moral en comparación con la ley es la humildad. Lejos de atentar contra la dignidad del sujeto, esta última humildad la supone. No habría razón alguna para someter a la ley a un individuo incapaz de esa legislación interior. La humildad implica elevación. Y la confirma
someterse a la ley es una exigencia de la misma ley. La humildad es un deber. Con todo, Arlet, Kant la mantiene dentro de límites estrictos, mucho más restringidos, dicho sea de paso, que las costumbres cristianas o solo católicas. E incluso, me parece, más estricto que los de una disposición espiritual cuya generalidad y valor los míticos atestiguan no solo en Occidente, al menos para quienes consideran con seriedad lo que dicen arrodillarse y posternarse en tierra. Incluso para tornarse sensible a la adoración de las cosas celestiales es contrario a la dignidad humana. Escribe Kant. Y eso es bello. ¿Pero es verdadero? Es obvio que no debemos ser serviles ni cortesanos. Pero ¿quiere decir esto que también debemos condenar, contrariamente las más altas y probadas tradiciones espirituales, la mendicidad, por ejemplo? ¿Acaso San Francisco de Asís o Buda pecaron contra la humanidad? Podemos admitir que en rigor que en todos los casos es indigno de un hombre humillarse y encorvarse ante otro. Pero aparte de que la humildad no es humillación y ninguna relación tiene con ella, la humillación solo sirve a los orgullosos o a los perversos. Aún así debemos considerar con toda seriedad lo sublime, como dice Kant, de nuestra condición moral. ¿No sería esto precisamente una carencia de humildad, de lucidez y de humor? El hombre empírico, homo phenomenon animal rationale, apenas tiene importancia, explica Kant, si no se lo considera como persona, homo noumenon, es decir, como sujeto moral que posee una dignidad absoluta. Su escaso valor como hombre animal no puede perjudicar su dignidad de hombre razonable. Pero ¿qué sucede si los dos son uno solo? Más humildes son los materialistas, que jamás olvidan el animal, que son hijos de la tierra, humus, de donde deriva humildad. Indignos para siempre del cielo que inventan, e incluso en el caso de la comparación de uno mismo con otros hombres. ¿Acaso es culpable o bajo inclinarse ante Mozart, Cavaliers o el Ave Pierre? Quien se transforma en gusano no debe quejarse si lo pisan, escribe altivamente Kant. Pero quien se transforma en estatua, aún para gloria del hombre y la ley, ¿debe lamentarse porque se lo atribuya fanfarronerías o frialdad? ¿Vale más el mendigo sublime que lava los pies del pecador? Vale más el mendigo sublime que lava los pies del pecador. En cuanto a Nietzsche, querida Arlet, no terminaríamos nunca de seguir sus vericuetos. Tiene razón en todo, se equivoca en todo, y lo que dice la humildad no escapa de ese remolino. ¿Quién puede poner en duda que la humildad muchas veces incluye una buena porción de nihilismo o de resentimiento? ¿Cuántos solo se acusan para censurar mejor al mundo y a la vida y así excusarse? ¿Cuántos se niegan por incapacidad de afirmar y de hacer? Sí, aquellos que suponemos más pletóricos de humildad y de menosprecio por sí mismos suelen ser los más llenos de ambición y de envidia, decía Spinoza. Sí, otra vez. Pero es el caso de todos. Hay una humildad en Rabelais, en Simone Weil, en Etty-Hillesum e incluso en Pascal o Montaigne, junto a la cual la grandeza nietzscheana huele a hinchazón. Nietzsche retoma la imagen de Kant, la del gusano. El gusano se acurruca cuando se le pisa. Gran sabiduría, porque disminuye las posibilidades de que se le siga caminando por encima. En el lenguaje de la moral, humildad. ¿Pero eso dice todo acerca de la humildad? ¿Es lo esencial? ¿Podemos explicar con ese tipo de psicología la humildad de un San Francisco de Asís o de una San Juan de la Cruz? Los más generosos tienen por costumbre ser los más humildes, escribe Descartes, que nada tenía de gusano. No se puede ver en la humildad solo el reverso de no sé qué odio a sí mismo. No confundamos la humildad con la mala conciencia, la humildad con el remordimiento, la humildad con la venganza, la humildad con la vergüenza. No se trata de juzgar lo que hicimos, sino lo que somos. Y somos tan poco. ¿Hay siquiera allí materia para juzgar?
Los remordimientos, la mala conciencia o la vergüenza suponen la posibilidad de que se habría podido actuar de otro modo o mejor. La humildad verificaría más bien que nos resulta imposible ser mejores. Puede hacerlo mejor. La fórmula del maestro acusa antes de alentar y habla de remordimiento. La humildad diría más bien, es lo que puede. Demasiado humilde para acusar o excusarse. Demasiado lúcida para irritarse totalmente consigo misma. Nuevamente, humildad y misericordia van juntas. Y el coraje no necesita estímulos. El remordimiento es un error porque supone el libre arbitrio. Los estoicos y Spinoza lo impugnan por eso. Más que una falta. La humildad, un saber antes de ser una virtud. ¿Saber triste? Si se quiere, pero más útil que una ignorancia alegre. Más vale menospreciarse que equivocarse. Sin confundirlas, podríamos aplicar a la humildad y a fortiori, ya que no supone la ilusión del libre arbitrio, ni el mismo redoblamiento del dolor. Lo que Spinoza dice de la vergüenza, a pesar de estar triste, en realidad el hombre que tiene vergüenza, por lo que hizo es sin embargo más perfecto que el impúdico, que no tiene ningún deseo de vivir honestamente. Aunque triste, el humilde es más perfecto que el pretencioso impúdico. Todos lo sabemos. Más vale la humildad del buen hombre que la arrogancia satisfecha del cabrón. Y muestra el error de Nietzsche. La humildad es virtud de esclavo, dice. Los amos, altivos y orgullosos, no la necesitan. Toda humildad les resulta despreciable. Bien, pero ¿acaso no es más despreciable el desprecio que la humildad? Y la glorificación del sí mismo, en lo que se reconoce la aristocracia, ¿es acaso compatible que esa lucidez que Nietzsche dice ser con justicia la virtud filosófica por excelencia? Me conozco demasiado para glorificarme por cualquier cosa, objetaría el humilde. Necesito más bien toda la misericordia de que soy capaz solo para soportarme. ¿Hay algo más ridículo que jugar al superhombre? ¿Por qué dejar de creer en Dios solo para engañarse hasta ese punto sobre uno mismo? La humildad es ateísmo en primera persona. El humilde es ateo de sí mismo, como el incrédulo lo es de Dios. ¿Para qué pretender romper todos los ídolos si es para glorificar al último, el yo? Si es para celebrar el culto de uno mismo. Humildad igual verdad, diría Yankelevich. Cuanto más cierto y más humilde que la glorificación nietzscheana. Sinceridad y humildad son hermanas. La despiadada y lúcida sinceridad, la sinceridad sin ilusiones es para el sincero una perpetua lección de modestia. Y viceversa, la modestia favorece al ejercicio de la sincera introspección. Es también el espíritu del psicoanálisis. Su majestad y el yo, como dice Freud, pierde su trono. Y por eso es estimable, es preciso amar la verdad o amarse uno mismo. Todo conocimiento es una herida narcisista. Entonces, Arlet, tal vez hay que odiarse como quería Pascal. Por cierto que no. Sería faltar a la caridad, a la que todos tenemos derecho, incluso uno mismo. Caridad que nos da a todos, más allá de todo derecho, un amor inmerecido, pero que nos ilumina cual una gracia injustificable, gratuita y necesaria. El escaso amor genuino, incluso el que nos concierne a nosotros mismos, que nos lleva allá el ego, lo atraviesa, del que a veces somos capaces. Amar al prójimo como a uno mismo, y a uno mismo como al prójimo. Donde está la humildad, decía San Agustín, está la caridad. Porque la humildad conduce hacia el amor, como dice Yankelevich. Y todo amor genuino la supone sin humildad. El yo ocupa todo el espacio disponible y solo ve en el prójimo un objeto de concupiscencia y no de amor, o un enemigo. La humildad es este esfuerzo del yo para liberarse de las ilusiones que se hace sobre sí mismo. Y, porque esas ilusiones la constituyen, por cuyo esfuerzo se disuelve. Grandeza de los humildes. Llegan hasta lo profundo de sus pequeñez, de su miseria, de su vacuidad. Allí donde ya no hay nada, donde solo hay todo. Helos ahí, solos y desnudos, iguales a cualquiera, expuestos sin máscaras, al amor y a la luz. ¿Pero somos capaces de un amor sin ilusiones? ¿Sin concupiscencias? ¿Somos capaces, en suma, de caridad?
no es el lugar para decidirlo. Pero aunque no lo fuéramos, nos quedaría la compasión, el rostro más humilde del amor y su aproximación cotidiana. En definitiva, Arlet, en su capítulo sobre la humildad, Yankelevich señala, y así es, que los griegos casi ignoran esa virtud. Tal vez porque no haberse fabricado un Dios bastante grande para que se apreciara debidamente la pequeñez del hombre. Sin embargo, tal vez por no haberse fabricado un Dios bastante grande como para apreciar debidamente la pequeñez del hombre. Sin embargo, no es seguro que siempre se hayan engañado sobre su grandeza. Creo que Yankelevich, como Pascal, se equivoca sobre el orgullo estoico. En la humildad de Epícteto, el ego sabe no ser Dios, sabe ser nada. Quizá los griegos eran menos narcisistas que nosotros o tenían menos ilusiones que disipar. No obstante, Dios, el nuestro, el de los judíos, cristianos y musulmanes, en el que se cree o no, es ahora para todos, por contraste, una terrible lección de humildad. Los antiguos se definían como mortales, solo la muerte pensaban, los separan de lo divino. Hemos dejado atrás esa idea, y sabemos que ni siquiera la inmortalidad podría, lo que la torna, sin duda insoportable, hacer de nosotros, desgraciadamente, más de lo que somos. ¿Quién no desea morir a veces para liberarse de sí mismo? Por eso la humildad es, quizá, la más religiosa de las virtudes. ¿Cómo quisiéramos arrodillarnos en las iglesias? ¿Por qué no hacerlo? Hablo solo por mí. Tendría que imaginar que un Dios me creó y por lo menos estoy libre de esa pretensión. Somos tan poca cosa, tan débiles, tan miserables. La humanidad resulta una creación tan irrisoria. ¿Cómo imaginar, Arlet, que un Dios haya querido esto? Así, la humildad, nacida de la religión, puede conducir al ateísmo. Creer en Dios sería un pecado de orgullo. Te leí el capítulo entero de la humildad desde el libro Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes del escritor André Comte Sponville.